Bueno, hemos hablado con el señor presidente de la República bastante rato sobre el tema del Tribunal Constitucional. Y sobre este tema también tenemos un interesante reportaje de Carlos Hidalgo. Un nuevo episodio de esta guerra política que venimos presenciando desde hace meses se llevará mañana en el Pleno del Congreso, cuando la mayoría parlamentaria plantee la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Un proceso que no ha estado exento de críticas y temores. La mayoría parlamentaria, haciendo oídos sordos, convocó apresuradamente a una sesión del Pleno para este lunes 30 de septiembre, para designar a magistrados que respondan a sus intereses, que no son los intereses de la nación. Consideramos que el Congreso debe recapacitar y debe frenar un procedimiento extrañamente acelerado. Ya lo mencionamos ayer, con esa misma celeridad en su momento se produjo el archivamiento exprés de la inmunidad, intereses directos de los parlamentarios. Tras el archivo del adelanto de elecciones, el Ejecutivo enfila ahora baterías contra este proceso de selección. Más allá de las discusiones jurídicas respecto a los alcances de la cuestión de confianza planteada, los del gobierno parecerían tener de dónde agarrarse. El solo hecho que instala la comisión, más o menos, ya el tribunal ya le baja una distancia. El solo hecho que instala, ya en enero, febrero, marzo, nos ponemos de acuerdo. Y lo que sí que debemos tener muy claro es que este tribunal no se va a quedar un día más. El audio difundió la semana pasada por Cuarto Poder, en donde se escucha al aprista Javier Velázquez Quesquén decir en diciembre de 2018 que se le bajara la llanta al Tribunal Constitucional, una vez instale la Comisión Especial Parlamentaria para invitar a candidatos, causó revuelo y motivó una serie de explicaciones por parte de los parlamentarios involucrados que iban desde acusaciones de chuponeo y edición hasta admisiones tácitas de participación. Esta es una interceptación, primero, inútil, ilegal. Ahí no hablamos de repartija, de que tal o cual miembro, sino doy una opinión y no voy a responder por este audio editado, descontextualizado. Se han unido dos segmentos, pero entre los segmentos 1 y 2 no hay montaje ni una inserción de algún tipo de señal ajena a ella, ¿no? Como se quiera, un proceso de elección de candidatos al Tribunal Constitucional vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Y las suspicacias en torno al supuesto interés fujimorista por controlar el máximo ente tutelar de derechos en nuestro país parecen encontrar correspondencia con ciertas evidencias. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que deberíamos intervenir al Poder Judicial y Tribunal Constitucional? Nos atacaron que éramos abusivos por lo que teníamos mayoría en el Congreso, que queríamos destruir a las instituciones, cosas así. Empezaron a atacarnos los delincuentes mermeleros. Ahora se sabe que estos delincuentes siempre han protegido a los corruptos. Cuarto Poder accedió a una serie de conversaciones de chat de la bancada fujimorista, en donde se vierten opiniones respecto al devenir del Tribunal Constitucional en el año 2018. Dan una idea de cómo se discutía al interior de Fuerza Popular los temas vinculados al ente tutelar. El 9 de febrero de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó el archivamiento de la acusación constitucional que se veía en el Congreso de la República contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional que habían emitido una sentencia que devolvía la condición de lesa humanidad a los hechos ocurridos en el penal del Frontón en 1986. Ese mismo día, el hecho motivó el siguiente comentario en este chat de Mario Fidel, que no sería otro que el parlamentario Mario Mantilla. Licho, demasiado caviarismo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además de un pronunciamiento, debería programarse una reunión con otros parlamentarios para dar cuenta de la arbitrariedad de la Corte. Ellos no pueden dirigir la política peruana, hasta quieren que legislemos matrimonios gay. Es el colmo. La congresista Karina Beteta participa. Es un escándalo y el Congreso no puede aceptar este fallo. Urgente pronunciamiento. De ninguna manera podemos permitir la intromisión en nuestras funciones de control político y fiscalizar. Luego pone como ejemplo el caso de Colombia, que no acató fallos de la Corte Interamericana. Luis Galarreta, entonces presidente del Congreso, aporta. Casi 50% de fallos de estos ideologizados no se cumplen. El resto de parlamentarios se suma. Mario Mantilla dice: una propuesta de modificación constitucional para que se respete el derecho
conflicto interno antes que otros mandatos. Rosa Bartra sostiene, defendamos nuestros fueros. Roy Ventura agrega, esa sí es una verdadera intromisión. Todos nos piden salir de ese grupo de defensores de terrucos. Como se sabe, los miembros del Tribunal Constitucional, Espinosa y Ledesma, nunca fueron del agrado del fujimorismo. Y para julio de ese año, cuando la Corte Interamericana ratificó su decisión de archivar la acusación constitucional, se suscitaron estos comentarios en el chat fujimorista. César Segura, sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está aplastando nuestra soberanía, la Constitución y todo marco legal, o sea, somos su colonia. 2 días después, el 13 de julio del 2018, continúan. Karina Beteta dice, ¿de qué le valió a ESI ser sobón de los mermeleros para presentar rápido la demanda constitucional con la ley Mulder y enfrentarse con nosotros? Ahora los mermeleros lo atacan. Y lo peor es que Vizcarra ya se alineó a estos caviares y les apuesto que ya estará preparando un plan para el cierre del Congreso. Debemos entender que esto es una lucha de poder. Modesto Figueroa escribe lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que deberíamos intervenir al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional? Nos atacaron, que éramos abusivos por lo que teníamos mayoría en el Congreso, que queríamos destruir a las instituciones, cosas así. Empezaron a atacarnos los delincuentes mermeleros. Ahora se sabe que estos delincuentes siempre han protegido a los corruptos. César Segura concluye, discutamos estos temas en la reunión. Como se quiera, el fujimorismo no pudo hacer nada y la acusación no prosperó en el Congreso, donde terminó en el archivo. Se necesitan 87 votos para imponer a un candidato ante el Tribunal Constitucional. Según fuentes consultadas, no hay los votos suficientes para elegir a los 6 candidatos que reemplazarán a los magistrados cuyos mandatos ya vencieron. Si tan solo se eligen a 2 nuevos magistrados, ¿a quiénes reemplazarían en el tribunal? La ley no tiene una respuesta frente a eso. Cuando estoy hablando de la ley, estoy hablando de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Tampoco hay una respuesta en la Constitución, eso no ha sido diseñado. Entonces lo que hay que ir a mirar son los precedentes, es decir, cómo se ha hecho antes, porque ya ha pasado que se han renovado en algunas posiciones y no siempre de todo el pleno. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, se ha optado por el mecanismo de quién es el que recibió menos votos. Ese sale primero. Y entonces así se van renovando, ¿no? ¿Pero es así? ¿Ese sale primero? Lo que pasa es que ya han habido métodos de esa manera y entonces el tribunal al interior acuerda y informa al Parlamento, oye, sucedió así y entonces así se van renovando. La interrogante no es menor. Con 1 o 2 nuevos magistrados, la balanza de poderes al interior del tribunal cambiaría, o en todo caso se inclinaría para un lado. Y esto tiene relevancia para el fujimorismo, en una coyuntura donde se discute la libertad de Keiko Fujimori. El tema Keiko es a la vuelta de la esquina, o sea, es tan evidente esto. En anteriores oportunidades, cuando han habido renovaciones de magistrados, lo que muchas veces el Pleno del Tribunal Constitucional ha adoptado, y al parecer este Pleno ha tenido el mismo criterio, es de que causa vista, es decir, causa que ya se ha visto en una audiencia, es la causa que se tiene que resolver. Este Pleno ha tomado esa misma decisión. Lo único que podría alterar eso, Carlos, es que si el día lunes los parlamentarios renuevan por lo menos 2, 3 o 4 magistrados del tribunal, los que vienen podrían decirle a los que están allí por la recomposición de fuerzas, les podrían decir que se quiebre esa vista que nosotros la queremos ver. Extraoficialmente, se sabe que 3 magistrados de los 7 que integran el tribunal votarían en contra de liberar a Fujimori, es decir, Eloy Espinosa, Marianela Ledesma y Manuel Miranda. Carlos Ramos aún no ha definido su voto. A favor de la liberación estarían Ernesto Blume, José Luis Ardón y Augusto Ferrero, quien fue el último de los magistrados elegidos para el cargo en agosto del 2017, según algunas versiones periodísticas, gracias al apoyo de Keiko Fujimori. Ferrero nos dijo esto respecto a esta versión. Me sentaron rodeado de todos los parlamentarios. Keiko Fujimori dijo algunas palabras de elogio a mi persona. Dijo que ella estaba de acuerdo con la invitación que me habían hecho y querían que todos los presentes me escucharan, que yo dijera unas palabras para ellos, que después me hicieran todas las preguntas que quisieran por los participantes. ¿Usted tuvo alguna reunión
designación No, ninguna, en absoluto. Y vuelvo a repetir, Sí. no tuve ninguna reunión previa. Ferrero sostiene que la reunión con Keiko Fujimori se dio en el local partidario de Fuerza Popular en Paseo Colón, días previos a su designación en agosto del 2017, pero que no fue privada, sino con la presencia de toda la bancada de Fuerza Popular, tras aceptar una invitación del congresista Miguel Torres. Dice que hizo lo propio con el resto de bancadas como Alianza para el Progreso y Peruanos por el Cambio, y en todos estos encuentros contestó las interrogantes de los políticos. Sin embargo, algo no deja de llamar la atención: la insistencia del fujimorismo porque el magistrado Ferrero, de salir elegido, votara en la demanda de inconstitucionalidad planteada por ciertas bancadas contra la ley antitránsfugas, que en ese momento era vista por el tribunal, y con la que el fujimorismo buscaba evitar un desbande en sus filas. Ferrero sostiene que no se comprometió a nada con Fuerza Popular en la reunión previa a su designación como magistrado y que se llevó a cabo, como decimos, en el local del centro de Lima. Cuando me preguntaron justamente en el partido, yo le dije que yo no podía votar en ese asunto, punto. Si bien Ferrero fue elegido magistrado en agosto del 2017 en reemplazo de Óscar Urbiola, no vio la causa a pesar de las insistentes solicitudes de la Procuraduría del Congreso, dominada por el fujimorismo, que a través de escritos jurídicos solicitaba que Ferrero y no Urbiola votara en este caso. Al final, el 13 de septiembre de ese año, el TC declaró inconstitucional la ley conocida como antitránsfugas, con voto de Urbiola a favor. Al día siguiente, el Congreso emitió una nueva ley antitránsfugas sobre la que un año después, en julio de 2018, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia interpretativa, permitiendo a los congresistas renunciar a sus bancadas de origen por razones de conciencia debidamente justificadas. En esta oportunidad, Ferrero votó en contra, argumentando que el congresista que renuncia al grupo parlamentario con el que fue elegido debería perder su curul, en abierta consonancia con el fujimorismo. No, yo no me acuerdo de eso, no tenía, ya tenía que revisar con papeles. Y usted comprenderá que yo he participado pues en más de mil sentencias y no tengo la memoria para recordar exactamente cada uno de los casos, ¿no? Ferrero dijo no recordar la sentencia y sostuvo que respondería el lunes. En esta recta final, los intereses parecen alinearse y a eso se suman las declaraciones sorpresivas de la magistrada Marianela Ledesma, quien en Hildebrand en sus 13 sostuvo que le ofrecieron quedarse en su cargo si es que votaba por la libertad de Keiko Fujimori. Así están las cosas a menos de 24 horas de definir nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional, con una cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo que podría alterar el cronograma de la elección. Momento bisagra e histórico en este enfrentamiento político entre estos dos poderes del Estado.